¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de Ventana Informativa. Este día nos acompaña el diputado Javier Palomo. Tenemos un tema muy importante para tratar y esto es el impago. Bienvenido, diputado Palomo. Gracias, licenciada Cristina. Para mí pues realmente es un gusto el poder compartir este espacio con ustedes y el poder también discutir ciertos temas en los cuales estoy seguro que todos los televidentes y los alumnos de la universidad pues están muy interesados en conocer. Gracias. Y así es, este es un programa precisamente diseñado y producido por estudiantes de Francisco Gavidia, Centro Regional de Occidente. Y también agradecemos que este día nos encontramos en este bello lugar, del restaurante Tela Picas, y le damos las gracias a ellos por el patrocinio de esta entrevista. Sí, correcto. Es también un bonito lugar acogedor, al cual orgullosamente santaneco también, y que si pudieran venir a probar, pues también creo que van a salir muy satisfechos. Pues bien, vamos a dar paso, diputado Palomo, a hablar de este tema. Fuera de cámaras platicábamos acerca de qué tiene que ser tratado de forma de que los ciudadanos podamos entenderlo, básicamente el impago. Para tener una noción general, el 7 de abril, El Salvador, nuestro estado, pues se declaraba en impago en cuanto a la deuda de pago de pensiones, un promedio de 57 millones de dólares que tenían que ser desembolsados y que fueron cancelados el 19 de abril, pero básicamente tomando pues dinero de otras circunstancias y por otras modificaciones a la ley del fideicomiso de previsión. Entonces, platiquemos un poco de eso. ¿A dónde nos lleva o nos llevaría este impago, diputado? Bueno, hacer un poquito de remembranza primero, o más bien primero conversemos qué es el impago. Perfecto. El impago se complica cuando hay una mala utilización de los fondos, de los compromisos que el gobierno debe de pagar con compromisos o préstamos que se adquirieron en el pasado. Entonces, estos compromisos sí los conoce el gobierno y sí está sabedor de lo que le tocaría en los siguientes años de aquí en adelante. Cuando en el 2016 se presentó la propuesta del presupuesto 2017, en ese entonces nosotros como fracción, como Arena, comentábamos de que los votos del presupuesto no se podían otorgar y que había que ver de qué manera el presupuesto se ajustaba y se veía la forma de tener un presupuesto constitucional, se decía, y financiado. Entonces creo que fuimos un poquito criticados por no dar los votos en ese entonces y la razón se nos está dando ahora. ¿Por qué que era inconstitucional? Porque en ese entonces el presupuesto venía de una forma de que los gastos previstos no cuadraban con los ingresos presupuestados. Y acuérdense que si nos vamos a la economía familiar, yo gasto en mi casa según como yo gano, yo percibo o todo el grupo familiar percibe, así como se está dando hoy por hoy, en donde tanto padre como madre muchas veces aportan a la economía familiar. Entonces, en ese entonces se decía que no existía una coherencia de lo que se estaba presentando. Aritmética legislativa fue lo que les permitió a ellos el poder aprobar ese presupuesto desfinanciado con el cual se entró ya a operar en el 2017. ¿Por qué lo decíamos desfinanciado? Porque en ese entonces ya se conocían los compromisos, los pagos que se tenían que hacer en el 2017 y ahí no venían reflejados de dónde iban a obtener los ingresos o el dinero para pagar. Entonces por eso estaba totalmente desfinanciado. Obviamente al presentar un presupuesto desfinanciado, eso se aprobaba solo con 43 votos, que la suma de 3 fracciones nada más de las 5 de la asamblea daban el resultado de los 43 votos. Entonces ahí fue que se presentaba esa situación y así se pasó. Obviamente hoy
estamos viendo las consecuencias, porque esa es la primera, el primer compromiso, lo que usted menciona, el mes de abril, era el primer compromiso que se tenía que enfrentar. Y no había financiamiento. De ahí se empieza a ver la manera de endeudar más el país, que era la situación que nosotros como fracción no queremos, porque el país ya tiene un nivel de endeudamiento, ya está, como decimos, con el agua como ya casi cerca de la nariz, para que seguirlo endeudando, es decir, subiendo el nivel del agua hasta llegar a un nivel insostenible, un nivel de ahogamiento, por así decirlo. Entonces, en el momento de abril, ¿qué es lo que pasó? Que cuando se presenta el momento de pagar, no había de dónde. Y ahí es donde empiezan a ver de qué manera hacían ajustes en diferentes carteras, en diferentes partidas presupuestarias para atraer ese dinero y poderlo cancelar. Ellos, si la intención, cuando digo ellos es el gobierno, si la intención hubiera estado de pagar desde un inicio, esos ajustes los hubieran podido hacer sin la necesidad de pasar la fecha del compromiso. Porque así fue, no se aprobó. Solo se postergó. Se quiso complicar más la situación. ¿Y por qué digo se quiso complicar más? Porque aquí traemos un cuadro de lo que significa o las fechas en que todas las empresas que analizan el riesgo país, el riesgo de la inversión, han ido degradando o han ido bajando de categoría a nuestro país. Y aquí eso pues posteriormente lo podemos dejar si ustedes desean. Aquí en el cuadro está precisamente donde las fechas desde el 98, desde 1998 el país se había mantenido en un riesgo especulativo y bueno prácticamente, porque pero siempre tenía bajo investigación del riesgo que podría representar. Así es, pero de ahí, de septiembre de 2016 a la fecha, es donde empieza nuestro país prácticamente a decaer, como en el lenguaje de aviación dice, en picada, ¿verdad? Claro. Que iba decayendo más la calificadora, las calificadoras, porque no solo fueron una, son tres. Está Fitch, Moody's y Standard & Poor's. Entonces ellas iban degradando nuestra categoría de riesgo. Hoy por hoy, obviamente, cuando se da el pago, se para la picada, por así decirlo, la caída, ¿verdad? Pero se está viendo de qué manera eso se recupera, porque ya vamos a ver a qué nos referimos con ese riesgo país, qué es lo que nos puede venir a todos el no darle una reversión a esa calificación y irla mejorando. Entonces, al caer ahorita en triple C, que estamos, ¿verdad? Se hizo el cambio después del 19. Lo que pasa que es doble, pero el riesgo sigue. El riesgo sigue. Es que el riesgo, hablando ya en materia de lo que significa el riesgo, es, por ejemplo, si yo tengo ahorita en mi bolsa $100 y entonces yo con esos $100 yo quiero ver si me conviene comprar un producto, un electrodoméstico que voy a ir a revender, por así decirlo, un electrodoméstico. Entonces ese electrodoméstico, el mismo, veo de qué marca lo compro, para ver qué marca o qué artículo me conviene más comprarlo, porque al revenderlo voy a ganar más. Va a ser mi retorno de la inversión, mi rentabilidad. Entonces eso es el riesgo país. Lo que presenta es que todos los inversores, todas las personas, los inversionistas que están en el exterior, están viendo al país, están viendo El Salvador. Y entonces esas personas que tienen la posibilidad de venir a invertir, a poner su pisto, ya sea en una empresa, ya sea en bolsa de valores, ya sea en bonos, los famosos bonos, que nos referimos de eso, es poner su pisto para que la economía de El Salvador
le están apostando a que eso crezca y entonces su dinero le va a retornar mayor dinero de lo que puso, o sea, le va a retornar la rentabilidad y la inversión de eso. Entonces ahí El Salvador, más o menos el año pasado, andaba como en el puesto 142 a nivel mundial. O sea, hay 141 países antes de El Salvador, los cuales están mejor calificados o que presentan un menor riesgo para que estas personas inviertan el dinero en ellos. Entonces, ahí es donde veamos realmente que representa el ir cayendo el riesgo país, el ir en picada de la economía, para cuando nosotros necesitemos crecimiento, necesitemos dinero, necesitemos proyectar el país en el exterior, necesitemos ayudas, como dicen a veces, si nosotros en nuestro entorno andamos con dificultades y queremos un préstamo, obviamente cuando salimos a ver quién nos presta, que es lo primero que nos van a decir, qué trabajo tenés, cuánto ganás, sí, cómo vivís, o sea, quién te conoce, todo eso. Entonces, eso mismo, esa misma reputación, ese mismo entorno es lo que hoy envuelve un país que se llama El Salvador. Muy bien. ¿Verdad? Bueno, pues tenemos todavía que hablar. Vamos a hablar un poco acerca de la modificación de ley que se hizo al FOP. Vamos a platicar un poco de qué representa que empresas u organizaciones que miden el riesgo, como bien lo mencionaba antes, como Fitch, como Standard & Poor's y Moody's, puedan ver a El Salvador como no apto para poder seguir otorgando ciertos préstamos. Volvemos después de una pausa. No se olvide que está en sintonía de Ventana Informativa de Universidad Francisco Gavidia, Centro Regional de Occidente. El mundo evoluciona, se transforma, crece como vos. Y en 25 años, la Universidad Francisco Gavidia, Centro Regional de Occidente, ha crecido con vos. Somos la mejor elección en educación superior en Santa Ana. Te inspiramos a superarte. Te inspiramos a que soñes. A que logres tus metas. Porque vos elegís tu futuro. Porque vos tenés el control. Universidad Francisco Gavidia, Centro Regional de Occidente es tecnología, innovación y calidad. Gracias por sintonizarnos. Volvemos acá. Estamos
en compañía del diputado Javier Palomo, de la fracción legislativa de Alianza Republicana Nacionalista, ARENA. Estamos platicando acerca del impago, un tema muy importante. Y antes de la pausa hablábamos un poco acerca de cuál es el riesgo que podría representar para nuestro país, o para el salvadoreño de a pie, como muchos le llaman, el hecho de que estemos catalogados en esta ocasión. Bueno, volvimos al doble C, sin embargo, muy cerca de considerarnos como parte de esos países a quien no le podemos, o no nos pueden más bien, correcto, otorgar ciertos requerimientos financieros. Sí, de hecho, cuando hablábamos de qué representa o a qué se refiere ese tipo de categorías o de calificaciones que obtiene el país, veámoslo en tres aspectos: en qué le afecta al gobierno, en qué le afecta a la empresa o al sector productivo de nuestro país, comercio, industria, artesanos, agricultores, a todos ellos, en qué le afecta esto, y también en qué nos afecta a nosotros los salvadoreños en nuestra casa, en nuestra tranquilidad y en nuestro bolsillo, pues, porque mientras estamos con trabajo, estamos con una estabilidad, estamos tranquilos en nuestra casa, ¿verdad? Y hablando sobre esa tranquilidad, hay un promedio, según el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, de que trabajo estable, los salvadoreños en promedio tienen cerca de 700,000 en promedio. Me parece una cifra bastante reducida en comparación a estos 7 millones de habitantes que en promedio nosotros somos. Pero veamos lo siguiente: si yo tengo un préstamo bancario, hemos escuchado de que esto nos afectaría en cuanto a la subida o el incremento de los intereses. Si yo tengo un préstamo bancario, un préstamo hipotecario, ¿cómo me afecta a mí esta situación de impago? Es que ahí es donde estamos. Cuando yo le decía, veámoslo en el tema gobierno, pues obviamente el gobierno año con año está presentando presupuestos para trabajar, para llevar adelante el país. Entonces, esos presupuestos, ¿cómo se alimentan, por así decirlo? Primero, los ingresos a través de impuestos, los ingresos a través de préstamos o a través de las reservas que pueden tener los países. Entonces, si nos vamos en base a impuestos, el mes pasado se vence lo que fue la presentación y el pago de todos los impuestos de la renta. Sí. Ahí recibe cierta cantidad. Y mes a mes está recibiendo también ingresos, ya sea por el IVA, por el pago a cuenta de las empresas, y por otro, la infinidad de impuestos que los salvadoreños pagamos hoy por hoy, que anda alrededor de 23 o 24 impuestos diferentes. Cuando van por préstamos, si yo como país tengo una calificación de doble C, como usted lo dice, el salir a pedir dinero a los sistemas financieros, el salir a pedir dinero a través de las bolsas de valores o a otros países, lo primero que ellos ven es esto, es el riesgo que represento para poderme dar el dinero. Y en base a qué también miden el riesgo, en base a la inflación que han tenido el país, en base a la estabilidad de crecimiento o desarrollo que va presentando año con año el país en su economía, en base a la gobernabilidad que puede tener las instituciones del Estado en las leyes, en los acuerdos, facilidades de papeleo, así que no sea tan burocrático el país, que abra las puertas para los inversionistas, que abra sus fronteras. Hoy que estamos viendo el problema de que en las fronteras tanta burocracia y que tienen parados ese montón de mercaderías ahí, que den facilidades para que comerciantes, tanto nacionales como extranjeros, puedan libremente moverse. Y eso también no tengo yo quizás que preguntarle a usted, licenciada, pero sí a todos los salvadoreños: ¿cómo siente usted que estamos? O sea, ¿cómo ve usted la economía? ¿Cómo ve su bolsillo? Entonces, al gobierno, el ir a pedir dinero al exterior, lo que hace es más difícil, más tardado para que le den,
y más caro. O sea, la tasa de interés se sube. Esa parte precisamente, ¿cómo la interpretamos para que las personas... Ahorita paso ya al nivel empresa, porque acuérdense que toda la economía está el gobierno, está el sector productivo donde están las empresas y también está el trabajador, el salvadoreño. Entonces, al gobierno hacer el dinero más caro y costarle más, el gobierno tiene que, una de mis fuentes de fondeo ya se me encareció, ¿verdad? Entonces tengo que ver cómo hago otra fuente de fondeo, que son los impuestos. Ya tenemos 23 impuestos. 23. Que puede ser o subir tasas, subir porcentajes, incrementar el IVA o inventar otro impuesto más. Entonces, ¿qué le afecta a la empresa? El tener una carga tributaria mayor. ¿Y cómo puedo, en vez de subir impuestos, cómo puedo yo trabajar bien sin afectar a otra parte? Trabajar con mi ingreso real, trabajar en base a que yo voy a gastar lo que me ingresa, o sea, recortar mi presupuesto, recortar todo ese gasto innecesario que se está presentando en las diferentes carteras del Estado, porque muchas veces la asamblea es criticada, pero la asamblea representa solo el 1.5% del presupuesto anual del país. O sea que el otro 98.5% representa las otras dos partes del Estado, como es la parte judicial y la administrativa. Entonces, ¿dónde está realmente lo grueso? En la parte administrativa. Entonces, veamos de qué manera toda esa grasa que, por así decirlo, tiene el presupuesto innecesario, cómo la recortamos, y esa es la que fue la propuesta. No voy a afectar porque no voy a poner otro impuesto. Pero si yo no incentivo a las empresas a que crezcan, a que se desarrollen, a que inviertan y a que se abran a los mercados internacionales, yo no voy a poder seguir captando más o igual impuestos como el que estamos captando hoy. Yo la vez pasada hablábamos con los señores de aduana y nos decían, pero es que aquí el comercio, dice, aduana ya no está percibiendo lo mismo. Obviamente, si están obstaculizando la industria, si están poniendo más trabas, se está exportando, se está importando menos. Entonces no van a obtener el mismo ingreso. Están afectando eso. Vámonos a la economía familiar. ¿Qué afectaría que las empresas no crezcan? Que las empresas tengan que prestar más caro para invertir y para poder salir adelante. Desempleo. Primero, porque si a una empresa se le suben los costos de operación, la empresa sí ve su presupuesto en base a que si no vende más, tiene que reducir sus costos de operación. Entonces, lo primero, desempleo. Lo segundo, ver de qué manera o diversifica su gama y vende lo que se mueve más, ¿verdad? O lastimosamente poder llegar hasta un cierre. Y eso ya es bastante perjudicial para una economía, porque un cierre de empresas, un cierre de fábricas representa infinidad de familias sin trabajo, incremento del desempleo, una depresión económica, un crecimiento de inseguridad, nos vamos a que puede desbordarse los niveles de delincuencia más de los que los tenemos ahorita, un incremento en migración, porque quiérase que no, es cierto, hay unas reformas o se están poniendo más difíciles lo que son las políticas migratorias en otros países, pero nuestros hermanos, nuestros salvadoreños siguen migrando a otros países intentando llegar, y eso pues lastimosamente es la realidad que tenemos ahora y que es algo por lo cual tenemos que luchar. Humberto López, el director del Banco Mundial de Centroamérica, en algún momento se mostró bastante seguro y aprobó estos cambios que se hicieron, por ejemplo, a la ley del fideicomiso de obligaciones previsionales, el FOP. Hay una incertidumbre
quieras o no, y sí se manifiesta un tanto de molestia por parte de la ciudadanía en el caso de que se ha recortado a tres organismos muy importantes. En el caso de la seguridad nacional, pues se le ha recortado un promedio de 6 mil millones de dólares, o 6 millones, esa cifra. Ronda Sí, los 6. Los 6, correcto. Los 6. En el caso de educación, que se le ha recortado 5,5 en promedio, y el caso de salud, que se le ha recortado 4 millones o 4. ¿Cuál es la cifra correcta? Permítame, ahorita la andaba buscando, por eso es que estaba viendo aquí las hojas. Este pequeño detalle, quieras o no, ha venido a impactar también a todas estas personas. Son millones. Millones, ¿verdad? Sí. 4 millones, por ejemplo, en salud. Correcto. ¿Qué tan importante es la salud para todas las personas? En educación, veamos esto. La educación, tenemos acá, según su dato, Aquí tenemos, ok, lo que se ha recortado. Educación son 5.58 millones, en salud son 4.13 millones, en obras públicas son 3.96 millones, en el Ministerio de Economía son 2.77 millones, en defensa nacional, o sea, en el ejército, son 2.67 millones, agricultura y ganadería 1.61, la otra que usted me mencionaba era justicia y seguridad pública, 6.68 millones. Qué bueno que toca eso, porque realmente esta fue otra de las votaciones en donde Arena no participó. Hubo 43 Hubieron votos. 43 votos, correcto, y no estaba la fracción de Arena. ¿Por qué? Porque en ese entonces y en las redes sociales, porque gracias a Dios esas herramientas nos permiten a nosotros el poder decir el por qué nos está votando. Entonces, en ese entonces, este era un cuadrito que se presentaba en las redes sociales. En mis redes sociales, en Facebook, está también por si lo quieren buscar. Y aquí estaba realmente la propuesta que Arena hacía sin tocar ninguno de los ministerios claves de los que hoy se están mencionando. ¿Qué se proponía? El reducir el gasto. Nuevamente volvemos a lo mismo, el reducir la grasa del Estado y no afectar los principales problemas de los salvadoreños, porque hoy en la calle, ¿qué es lo que mencionan? El principal problema obviamente es la seguridad, la falta de empleo, la falta de salud y el deterioro en educación, en todo, tanto en la infraestructura como la remuneración a los maestros, la calidad de cómo se está impartiendo, la falta de recursos. Entonces, ¿qué decía Arena? Ok, como fracción nosotros, desde el 2016, como en noviembre, de ahí se tomó la decisión que un diputado de Arena con fondos públicos no va a realizar ningún viaje al exterior. Ustedes como fracción. Como fracción. Eso fue una decisión decisión interna de la fracción. Nosotros, si vamos a exigir o si vamos a proponer que se reduzca el gasto, ok, reduzcámoslo, hagámoslo nosotros. Y viajes con fondos públicos no se están realizando. No se están realizando. Dentro de la Asamblea Legislativa en la fracción de Arena. Otras fracciones no han acatado eso. Entonces, permítame, una de las reducciones que estamos proponiendo al Estado es que reduzcan los viajes en todo el aparato estatal, o sea, el gobierno. ¿Cuánto se redujera ahí? 12 millones. O sea que solo con los viáticos y gastos en viajes se reduce la suma de salud y educación y no se hubiera tocado esos dos ministerios tan importantes. Y en ese caso hablamos incluso de aquellas plazas que se ha incrementado un promedio de 30,000 plazas. Ahorita solo son viajes, ahorita plazas no estamos reduciendo, solo son los viajes y sin los viáticos. contar tampoco partida secreta. Nada, viajes, solo con todo ese montón de viajes que hacen cada funcionario del gobierno hacia el exterior. Y aquí estamos hablando de todo el Estado, no estamos hablando nada más del 1.5% que representa el presupuesto de la Asamblea. ¿Cuál sería la viabilidad de esta propuesta, diputado? Pues yo creo que bastante. En conciencia. Si ponemos, si les pedimos transparencia, si les pedimos conciencia en la inversión, en la utilización de nuestros recursos, la viabilidad es perfecta. Con los medios de comunicación ahorita no podemos hacer teleconferencias, pues, y no hay necesidad de estar
yendo a otros países para tener una reunión. Sí, se pueden implementar muchas modificaciones o reformas a la aplicación actual. Sigamos. No tener remuneraciones mayores de los funcionarios públicos, mayores que la remuneración que tiene el presidente. En ningún país un funcionario público gana más que el presidente. Ahora, una pregunta sobre este tema y bueno, debo hacerlo igual. Recientemente salió una noticia de la confirmación, sinceramente desconozco, porque Correcto. hoy en tanto en redes como en medios de comunicación sabemos que tenemos que fundamentar la información que se recibe, pero sí se habla acerca del salario de un edil en la zona metropolitana de El Salvador, que gana un promedio de $10,000 y es parte de la fracción de Arena. Gana más que el presidente. Correcto. Entonces, él tendría que acatar esa medida. Lo tendría. Pero no nos vayamos a un edil. Vámonos a 240 personas en el estado que ganan más que el presidente. Incluyendo asesores. Ministros, asesores, de todo. Y eso, el hacer esa reducción o el hacer esa reforma de conciencia, si le llamamos así, sería un ahorro de 6 millones. Ahora, si nosotros nos vamos por la formulación de una idea de que en lugar de quitar a todos estos miles de personas que están engrosando el Estado, esa es la segunda. Porque aquí viene una cuestión importante. Nosotros decimos, bueno, que los quiten. Eso es lo usual, pero nosotros no estamos proponiendo quitar, fíjese. Nosotros estamos proponiendo congelar plazas. O sea, que las personas que hoy por hoy están trabajando, que esas personas sean gentes productivas y que sean gentes que sus 8 horas laborales, como cualquier trabajador salvadoreño, la ocupen en trabajar, en dar el servicio que se les ha encargado como funcionarios públicos, como cualquier persona. Que ya no crezca, que el Estado ya no crezca. Congelar plaza es que ya no crezca, ¿verdad? O sea, que los que están ahí queden, ¿verdad? Pero que ellos hagan el trabajo que les corresponde. ¿Y una reducción de salarios podría ser viable? La reducción que ahorita estamos proponiendo para no afectar la economía salvadoreña, la reducción es la que le mencionaba anteriormente, en donde los funcionarios que ganen más que el presidente se reduzcan a ganar menos que el presidente. Y ahí estamos hablando de 240, 245 personas, funcionarios. Otra reducción es en vehículos de gobierno y celulares a los funcionarios. O sea, hay una infinidad de unidades entregadas, y que si se reducen pudiera haber un ahorro ahí de 16 millones. O sea, congelar plazas, calculamos un ahorro de 49 millones, los viajes 12 millones, las plazas, la reducción de salarios de los funcionarios 6 millones, y así vamos. De ahí hay reducción de consultorías y también la reducción en consumos diversos. Ahí estamos tocando lo que son las partidas secretas. Las partidas secretas, ¿verdad? Que es el gobierno que mayor presupuesto y mayor monto ha tenido en partidas secretas en todo este tiempo atrás. Esta propuesta que ustedes han planteado y ya lo presentaron en la Asamblea Legislativa. Correcto. Pregunto lo siguiente: ¿para cuánto tiempo alcanzaría este dinero? Porque estamos hablando, según algunos datos, de que para junio vuelvo a presentarle el cuadro. Mire, yo le estoy presentando aquí que ellos para pagar en abril necesitaban 56 millones. Yo le estoy presentando una propuesta completa en donde, si hacen las reducciones, el estimado que ellos pudieran ahorrar es de 150 millones más reducirse el gasto reservado de la partida secreta en unos 60 millones, estamos hablando de 210 millones. Es el compromiso que ellos necesitan ahorita para terminar el 2017. Para terminar el 2017 y no esperar, endeudamos.
que para el próximo presupuesto lo incluyan desde el inicio. Exacto, ese ha sido uno de no, los correcto. Esperar a que analizar los compromisos que se van a tener que pagar en el 2018 para que en septiembre o octubre del 2017 presenten un presupuesto financiado y constitucional, en donde podamos también llegar a un consenso de todas las fracciones, porque si hay necesidad de un préstamo, pero que sea lo menos posible, porque se van a ver partidas reducidas en gastos, no en inversión, porque aquí no, si usted vio, nuestra propuesta no es tocar la inversión ni los programas ni nada de lo que se está dando en beneficio de la población, es tocar lo superfluo. Hablemos ahora un poco del tema fiscal. Hay un promedio de 200,000 millones y un poco más que no se están pagando al fisco. ¿Cree que eso podría ser? En algún momento el ministro Cáceres ya lleva 8 años en su puesto, ¿verdad? Y se esperaba que en algún caso pues apretara un poco a ciertas áreas que están cometiendo elusión y evasión de impuestos. Sí. Solo en ese conjunto de áreas habría un promedio disponible de 200,000 millones de dólares. ¿Será apropiado, bajo conciencia, aplicarlo? Claro, es que mire, aquí estamos, como dicen, las leyes son para cumplirlas. Y también el trabajo de los ministerios es para cumplirse también. Entonces, yo he oído que ellos dicen elusión, evasión. Ok, pero no son ellos los funcionarios adecuados y los indicados para ver dónde están ese tipo de hoyos o dónde está ese tipo de situaciones para ver de qué manera se puede evitar eso. Pero volvemos a lo que comentábamos antes de la propuesta que Arena hizo, y son las fuentes de fondeo o el financiamiento. Si para no afectar lo que es la parte tributaria en más impuestos, la otra salida es hacer crecer esa base tributaria. Y una de las cosas es lo que usted decía sobre evitar la evasión. Pero otra es ver de qué manera nosotros podemos facilitarle al empresario, al micro y pequeño empresario, el formalizarse. Porque aquí vemos que hay un mercado informal que es más grande que el mercado formal. Entonces, ¿cuánto se estará dejando de percibir en ese sector? ¿Y por qué mejor no le apostamos a ver cómo las personas de ese sector desean formalizarse y desean empezar a tributar o a ser entes formales dentro de la economía? Y eso, fíjese que gracias a Dios tengo la oportunidad de estar en la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa, y hoy por hoy estamos viendo una ley que ya se hizo las consultas necesarias a la población y ya se van a comenzar a legislar. Esta ley viene a ser una reforma a incentivos y fomento de la micro y pequeña empresa de El Salvador. Y ahí cuando le digo ya se hicieron las consultas necesarias, es porque como este programa de micro y pequeña empresa está inmerso dentro del Ministerio de Economía en la cartera de CONAMIPE, entonces se está viendo cómo se fortalece más CONAMIPE para que ellos se salgan de ahí, ser una autónoma, y que esta institución pueda dirigir funciones que vayan orientadas a incentivar al micro y pequeño empresario a su formalización. Entonces ahí estamos nosotros automáticamente creciendo lo que es toda la base tributaria de nuestro país, sin necesidad de tocar incremento de impuestos o de poner un nuevo impuesto. Sí, entonces esa es parte de la base y la incentivación del sector productivo. Y vámonos a otra cosa, si ese es parte del trabajo que le debería de corresponder al Ministerio de Economía. O sea, si yo estoy viendo en el país que mi mercado, la mayor parte de él es sector informal, ¿quién tiene el problema? O sea, ¿es porque estoy haciendo mal el trabajo yo o porque los informales no quieren?
Y eso nos preguntábamos. Y en la Comisión de Economía recibimos a unos sindicalistas, a unos representantes del sindicato de vendedores por cuenta propia, que está a nivel nacional. Y ellos nos decían, miren señores diputados, cuando esa ley esté, por favor, familiaricémosla, conozcámosla, porque a nosotros nos interesa meternos al mercado formal. Lo que necesitarían en todo caso es una base que verdaderamente una guía, es que muchas veces proceso. hay personas que no se hacen porque desconocen, o no se hacen porque los trámites son tan burocráticos, tan tardados, y les ponen infinidad de trabas que desisten de estar en eso. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo o nuestro rol ahorita? Es sacar esa ley y ver de qué manera se puede trabajar en conjunto, haciendo equipo con ellos, para ver que la base tributaria crezca en base al número de contribuyentes y no en base a incremento de impuestos o nuevos impuestos. Entonces yo siento que ahí sí es un trabajo fundamental para poder ver la manera de que este país salga adelante y que podamos nosotros como salvadoreños ver ese desarrollo que lo veíamos antes, porque ahorita en estos últimos 2 años estamos quizás peor que de los años 80. En algún dato se informaba acerca de que, por ejemplo, El Salvador una vez en la última centuria se vio en impago, y fue precisamente durante el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez. 85 años hace de que se vio en impago, y incluso se menciona de que ni siquiera en tiempo del conflicto armado se había llegado a una etapa como la que estamos ahora. Para cerrar, diputado Palomo, este es un tema del que no vamos a dejar de hablar en bastante tiempo, creo yo. Sí. A lo mejor ya para este 2017, gracias a las redes y a los demás medios de comunicación, quieras o no, esto se ha vuelto de voz popular. Y está bien, informarnos es una de las bases principales para que nosotros no podamos ser manipulados y podamos desarrollar un pensamiento crítico. Ahora, no puedo obviar el hecho de que viene junio, viene julio, ahí está otro, y probablemente volvamos a sentarnos para platicar de este incidente. Sí, miren, ayer que estaba preparando yo esta entrevista, estaba analizando los puntos. Una persona que se me acercó y cuando estaba ahí me dice, ¿qué estás haciendo? Mira esto y esto y esto. Le dije, entonces me dice, mira qué interesante, me dice, porque yo creo que lo que está ahorita pasando, o lo que pasó en abril, es ver el pedacito que está afuera del agua del iceberg. Pero abajo del agua está el grueso del iceberg. Entonces yo siento que ahorita que pasó esto en abril, tenemos la oportunidad, y el gobierno tiene la oportunidad de poder ver de qué manera hace sus ajustes necesarios para no volver a caer, porque lo que usted decía, en julio, agosto, ahí viene otro vencimiento. Viene otro vencimiento. Claro. Entonces, estamos a tiempo, estamos en mayo. Y estamos a tiempo de que ellos, si como decimos, con cultura de conciencia, pueden ajustar su presupuesto, pueden ajustar sus partidas y pueden gastar menos. Hoy que venía para acá, ¿qué oí? Que en Soyapango o en Ciudad Delgado mañana están preparando el Festival del Buen Vivir. ¿Quién se beneficia del Festival del Buen Vivir? Hasta ahorita no he oído un municipio que él diga que salió adelante porque llegó ese festival un sábado ahí. ¿Cuánto dinero se está desperdiciando en eso? ¿Cuánto dinero se está utilizando de nuestros impuestos para que esas personas solo lleguen a hacer su show ahí? O sea, veámoslo, pongámosle conciencia y pongámosle amor al país y pongámosle consideración a los recursos que se perciben a través de los impuestos. Y yo creo que si eso lo hacemos, vamos a tener un giro en el camino y vamos a poder terminar el 2017 de una mejor forma. La voluntad política es algo muy importante y algo que todos los salvadoreños, independientemente de los cargos
que se tengan en algún punto, porque somos políticos. Correcto. En algún caso todos deberíamos de llevarlo muy, pero muy en serio. La sociedad civil también hace un buen papel y tiene que desempeñar su rol más exhaustivamente. ¿Por qué? Por lo que usted mencionaba, gracias a las redes se dieron cuenta de esto, gracias a las redes se están dando cuenta de la propuesta, y gracias a las redes también se están dando cuenta de un montón de propuestas que están haciendo en función de reformar las pensiones de los salvadoreños. Y ahí sí, como funcionario público, como representante de Santa Ana y como diputado por Arena, nosotros le decimos que Arena no va a dar un voto para poder cambiar ese sistema de pensiones si ese sistema afecta al pueblo salvadoreño. Muy bien. Y ahí sí pedirles que estén pendientes, pedirles que ese tema no lo dejemos en el tintero o no lo dejemos para mañana, que ese tema esté día a día. La sociedad civil pendiente de que no vayan a tomar ese tipo de fondeo, que no vayan a querer jalar más fondos del sistema de pensiones de los salvadoreños, el gobierno, porque ya vemos lo que está pasando, que la rentabilidad de nuestras cotizaciones son las que están bajando. Muy bien, gracias diputado Palomo por habernos acompañado este día, esta jornada de Ventana Informativa. Manténgase pendiente porque esta es la primera de una serie de la temática impago. Gracias también a Restaurante Telapicas por su fino patrocinio. Nos vemos la próxima semana acá en Ventana Informativa.